Bienvenidos a la segunda clase del curso de Finanzas Personales, parte 1, dedicado al concepto de el gasto. En nuestra vida cotidiana realizamos una gran cantidad de transacciones monetarias en las que involucran una inversión o un gasto. Para ello, comencemos con su descripción. Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o para recibir un servicio. Por ejemplo, para un inquilino, el alquiler es un gasto. El gasto siempre implicará el desembolso de una suma de dinero que puede ser en efectivo o bien, en el caso de que se trate de un gasto que se enfrentará a través de una cuenta bancaria, conllevará un movimiento de banco. Un gasto puede tomar la forma del pago de algún servicio como puede ser la luz, el gas, el teléfono, el abono al celular, algún servicio de cable, etc. Otras modalidades también muy comunes de gasto, como son la compra de algún efecto personal, tales como un pantalón, algún par de zapatos, comida y cualquier otra necesidad o gusto que implique el desembolso de dinero en cualesquiera de las formas vigentes de hoy en día. Sin embargo, podemos vernos involucrados en medio del mal uso del dinero, denominado como despilfarro. Aquellas personas que despilfarran el dinero se castiga al no darle el valor que en verdad tiene. Es decir, la persona cae en tendencia de gastar por gastar, sin valorar de verdad la utilidad de la compra y si de verdad necesita realizar ese gasto. El despilfarro está acompañado de un estilo de vida caro, marcado por los derroches y el exceso. El despilfarro puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como la ruina económica o la acumulación de deudas. Te pregunto, ¿cuántas veces has comprado algo que no necesitabas, pero que, por estar bonito, de moda o creyendo que sí lo necesitas, lo adquieres? Te vuelvo a preguntar. Esa compra, ¿cuántas veces la has utilizado? ¿Realmente era tan necesaria? Conviene puntualizar que el concepto de despilfarro también puede utilizarse en otro contexto, en relación con otro factor que también tiene una economía distinta, el tiempo. La economía del tiempo es una realidad en nuestra vida, marcada por principio y por final. La persona puede considerar un despilfarro de tiempo las horas que dedica a un fin que no le llena lo suficiente o que le aleja de otro objetivo que es más importante. ¿Cuántas veces hemos comentado que ir a algún lugar donde se tiene que hacer fila para que te atiendan es una pérdida de tiempo? Y si lo analizamos, es correcto, pues en vez de realizar alguna actividad que te guste o que te genere dinero, por un periodo de tiempo que puede ir desde 10 minutos hasta horas, te encuentras haciendo nada. Lo anterior lo consideramos una pérdida de tiempo al no ocuparnos en lo que realmente nos interesa o nos beneficia. ¿Cuántas veces en esta semana te has encontrado en esta situación? ¿Cuál ha sido tu sensación? Regresando a la parte económica y de la mano con el despilfarro, existe un concepto poco conocido pero muy utilizado, denominado gasto hormiga. ¿Has escuchado hablar de él? Puedo asegurarte que, a pesar de que pudieras no conocer ese término, lo ocupas al menos una vez al día. Los gastos hormiga son esos pequeños egresos que hacemos, casi sin darnos cuenta, que a simple vista pasan inadvertidos y, por lo mismo, pueden convertirse en una gran fuga de capital. Un café cada tercer día, las moneditas para el viene-viene, la boleada diaria, la revista semanal, una botella de agua al día, etc., son los pequeños gastos que regularmente consideramos insignificantes, pero si los sumamos, al final del mes, se convierten en un monto que puede impactar en nuestros ingresos. Y es que, aunque los gastos hormiga están por todas partes, es muy fácil que pasen desapercibidos, porque solo ponemos atención a los grandes desembolsos como el pago de la renta, el recibo de luz,
teléfono, la mensualidad del auto o la colegiatura de los hijos. Este tipo de reparticiones están por todos lados y tienen que ver con nuestro día a día. Vas al supermercado y das unas moneditas. Te abordan en los cruceros y das otras moneditas. Un cigarro, un café, unos chicles, unas papas, etc. Y cuando haces cuentas, resulta que es una fuga importante de dinero. Expresa Edgar Castillo Huerta, profesor de negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. De acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, los gastos hormiga representan cerca del 12% del ingreso anual de un trabajador. Demos un ejemplo. Si un trabajador tiene un ingreso de 10,000 pesos, estamos hablando de que se le están yendo 1,200 pesos mensuales. Esto es cerca de 15,000 pesos anuales que podrían destinarse para el ahorro. Visto desde la perspectiva del dinero que entregamos, no parece mucho dinero, pero ya analizado de manera anual, estos desembolsos afectan de manera importante la economía de una familia. Y eso es en lo que se refiere a las moneditas. Pero también tenemos otros gastos hormiga que tienen que ver, por ejemplo, con los intereses que pagamos con las tarjetas de crédito o las comisiones que nos cobran por las cuentas que quizá ni siquiera utilizamos o por hacer un retiro en el cajero que no es de nuestro banco. Este tipo de gastos también nosotros lo estamos pagando y cuando lo vas sumando resulta ser una cantidad muy importante. En la clase de presupuesto veremos la importancia de tomar nota de esas pequeñas reparticiones que se hacen en el día a día y que consumen una parte importante de nuestro salario. Debemos ser un poco más conscientes de lo que gastamos, es decir, tal vez el 15% de propina es demasiado y pensar que un 10% sería lo justo. Otra práctica importante es hacer una lista de los gastos para llevar un control y darnos cuenta en qué se nos está yendo el dinero, a fin de identificar cuáles son de los que podríamos prescindir. Veamos un ejemplo cotidiano a ver qué tanto te hace sentido. José es soltero y labora de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el centro de verificación, donde percibe un salario de 3,000 pesos al mes. Comenta que no es muy frecuente, pero 1 o 2 veces a la semana compra galletas de 8 pesos, café de 5 pesos, chicles de 5 pesos y cigarros de 10 pesos. Y al menos 2 veces al mes gasta 9 pesos en un vaso de fruta. Además de esto, por lo menos cada 15 días recarga 100 pesos a su celular. Es decir, un gasto hormiga promedio de 3,744 pesos anuales, lo que representa el 11% de su salario anual. ¿Cuántos de estos gastos realizas tú al día o a la semana? ¿Te has sembrado una semilla de curiosidad para ver cuánto gastas tú? ¡Felicidades! Es un buen inicio de conocer tus finanzas. Algunos otros gastos hormiga que hay y no los consideramos son los siguientes. Tus compras a meses sin intereses. Cuando no pagas a tiempo o incumples el pago de tu mensualidad, se generan intereses, lo que representa un cargo adicional a lo que inicialmente habías previsto. Comisiones por tarjetas. Tener un plástico es para muchas personas una ventaja, pero siempre debes tener en cuenta que genera diversas comisiones como anualidad, consulta de saldo en cajeros o sucursales, reposición de tarjeta en caso de robo o extravío, disposición de efectivo de la tarjeta. También algunos comercios hacen un cargo extra por el pago con tarjeta. Pago de servicios en ventanillas bancarias. Algunas instituciones bancarias pueden cobrarte una comisión por recibir el pago de servicios como agua, luz, teléfono, etc. Pago de servicios en tiendas de conveniencia. Algunas tiendas también pueden cobrarte una comisión por recibir pagos de servicios como agua, luz, teléfono. Por lo que hemos visto en los ejemplos, el gasto hormiga que se genera anualmente puede representar el monto en el pago de un mes de hipoteca, varias mensualidades del auto
o el pago de la inscripción de la escuela, o bien el importe de unas vacaciones familiares. En la temporada decembrina, la oportunidad para hacer gastos hormiga aumenta, entre fiestas, regalos, convivios, etc. Y puede llegar a llevarse el importe total del aguinaldo. Por ello, hay que estar atentos ante las tentaciones. El principal antídoto es poner atención y tener una estrategia de ataque para no descontrolarse con el gasto hormiga. Lo primero es hacer una lista de gastos. Luego, dividir la lista en dos secciones. Una con los gastos fijos, es decir, con aquellos gastos recurrentes e importantes que sirven para sustentar la cotidianidad. El pago de alimentación, vivienda, servicios, transporte y salud, que son los más controlables porque son los más conocidos y los que implican mayores cantidades de dinero y mayores consecuencias en caso de incumplirlos. En la segunda división son los variables, o sea, calzado, ropa, cuidado personal, diversiones. Aquí la cosa se complica un poco, ya que los importes no son tan grandes y parecen menos gravosos. Hay que totalizar el importe de las dos secciones de la lista y ser conscientes de lo que estos montos reflejan. Registrar por un mes todos sus gastos tiene grandes ventajas. Nos ayudará a conocer la situación que guardan nuestras finanzas personales. Luego de realizar dicho registro, tenemos elementos para determinar qué se puede recortar. Este paso se facilita cuando hace la suma de cuánto de su sueldo se consume en refrescos, botellas de agua, dulces y golosinas o regalitos y compras a meses sin intereses. Un buen plan estratégico para controlar los gastos hormiga es reducir al mínimo las compras por impulso y asignar una cantidad fija para las diversiones de la semana o el mes y tratar de ajustarse a esa medida sin rebasar las cantidades asignadas. Al estar alerta y al pendiente de estos consumos, es posible reducir aquellos que son innecesarios y así iniciar una estrategia de ahorro. Hasta este momento hemos conocido lo que es el gasto, sabemos que existen gastos que debemos realizar para poder cumplir con las necesidades básicas como son alimento, techo, vestido, pero sabemos que también existen gastos que realizamos por impulso. Existen varias maneras de controlar esos gastos por impulso o gastos emocionales que nos llevan, en ocasiones, al gasto hormiga. Reconoce los disparadores que te llevan a incurrir en gastos emocionales, de manera que puedas evitarlos conscientemente. Así como alguien que está vigilando su peso y toma la decisión de evitar la zona de galletas y los caramelos en el supermercado, tú necesitas reconocer qué te tienta, de forma que puedas evitarlo siempre que sea posible. Si ir al centro comercial y a los escaparates de las tiendas con un amigo particular que siempre tiene mucho dinero disponible, resulta en que regreses a casa con bolsas llenas de cosas que no necesitas y la cuenta de banco vacía o más deudas en la tarjeta de crédito, entonces mantente alejado del centro comercial. Cambia tus hábitos buscando otras maneras de gastar tu tiempo, de forma que no estés gastando tu dinero aleatoriamente e irresponsablemente. En lugar de ir al centro comercial con tu amigo gastador, busca otras maneras de gastar tiempo con ese amigo en particular. Prueba con actividades tales como un desayuno regular los domingos en la mañana en tu lugar favorito, una película y un helado una vez al mes, o una caminata semanal en el parque. Dale seguimiento al total de tus gastos emocionales por una semana, guardando tus recibos y señalando todo lo que no tenías necesidad de comprar y lo realizaste por capricho. Incluye cada compra pequeña, como la pluma de 6 pesos, cuando tú ya tienes una gaveta llena de plumas, una nueva billetera de 10 que compraste porque estaba de venta, cuando ya tienes otro par, o hasta la película favorita de 5 pesos en la tienda de descuento cuando ya la has visto 100 veces en la tele. Los gastos emocionales en artículos pequeños pueden ser tan destructivos como los más caros. A largo plazo,
porque esas pequeñas cosas crecen más rápido de lo que te das cuenta. Estas pueden ser divertidas y agradables de tener en el momento, pero ¿te ocuparás de ellas mañana? ¿O solo tendrás remordimiento del comprador? Planifica un presupuesto mensual factible que incluya apartado de dinero para una emergencia, para algo grande que quieras más adelante y para tus necesidades regulares, y ajústate a él. Asigna una cantidad pequeña para gastar en los impulsos ocasionales de compra. Compra por impulso de vez en cuando un pequeño premio semanal o mensual. Eso es bueno en la medida que hayas planificado con antelación ese dinero. Piensa antes de comprar. Hazte a ti mismo unas pocas preguntas honestas antes de gastar dinero en compras impulsivas. ¿Realmente necesito esto? ¿Puedo vivir sin ese artículo? ¿Mejorará realmente mi vida teniendo esto? Si tu respuesta es no a estas preguntas, probablemente te sentirás culpable después si haces el gasto en esos artículos. No todo en el tema de gastos es negativo o preocupante. ¿Sabías que como empleado tienes derecho de deducir algunos gastos que realizas? Cada vez que a ti como trabajador o empleado te pagan tu salario, el gobierno retiene o se queda con el impuesto sobre la renta, ISR. De hecho, este monto lo verás reflejado en tu papeleta de nómina. ¿Has escuchado hablar de las declaraciones fiscales anuales? Para las personas físicas se realizan los meses de marzo y abril. Y aunque posiblemente tú no vayas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, a presentarla, sí tienes registro de declaraciones, ya que tu patrón las presenta por ti. Si tienes duda sobre este tema, te recomiendo visitar la página de la Secretaría de Hacienda para mayor información. La buena noticia es que del ISR que te retienen, tú como trabajador tienes derecho de disminuir ciertos gastos que realizas durante el año, de tal manera que tu contribución pueda quedar en ceros o inclusive puedas tener un monto a tu favor, dinero que te regresa. Existen dos tipos de deducciones: aquellos gastos o inversiones que hace el contribuyente dependiendo la actividad económica que realiza para generar ingresos, o gastos personales que realiza independientemente de la actividad a la que se dedica el contribuyente para generar ingresos. Ese tipo de deducciones solo lo pueden hacer las personas físicas. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 151, señala que las personas físicas residentes en el país pueden deducir 7 tipos de gastos personales, y a continuación te diré cuáles son. 1. Gastos médicos, dentales y hospitalarios. Se refiere a gastos por honorarios médicos y dentales, así como los hospitalarios, ya sea para su propia atención, para la de su cónyuge o la persona con la que vivas en concubinato, y para los ascendentes y descendentes en línea directa, llámense abuelos, padres, hijos, nietos. Estos gastos deben ser pagados con cheque, tarjeta de crédito o débito que esté a tu nombre. Si debiste pagar en alguna zona rural o población sin servicios financieros, la autoridad te libera de esta comprobación. También se incluye la compra o renta de aparatos de rehabilitación, análisis y estudios clínicos, prótesis, incluyendo lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2,500 pesos, siempre y cuando se describan las características en el comprobante o se cuente con diagnóstico de un oftalmólogo u optometrista. Es importante aclarar que las medicinas que se compran directamente en las farmacias no son deducibles, salvo cuando el paciente esté hospitalizado y se incluyan en la factura correspondiente. Para poder comprobar el gasto con el médico, el dentista o los aparatos, deberás solicitar factura a tu nombre con dirección de tu casa y tu RFC. Este lo podrás encontrar en tu papeleta de empleado. 2. Gastos funerarios. Los gastos que se hayan realizado para pagar gastos funerarios de tu cónyuge, concubino, así como los ascendentes y descendentes directos,
hasta por un salario mínimo general anual del área en el que pertenezcas. De igual manera, solicita factura a tu nombre para todos los gastos generados durante el servicio funeral. 3. Los donativos que realizas a entidades públicas o privadas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Un ejemplo de esto puede ser donativos a bomberos, Cruz Rojas, el Teletón, etc. A esas instituciones puedes solicitarles un recibo de donativos que sea tu comprobante de aportación. Esta deducción está limitada hasta el 7% de los ingresos acumulables que hayan servido de base para determinar el impuesto que pagaste en el ejercicio anterior o el año anterior. 4. Intereses reales de créditos hipotecarios. Si estás pagando una hipoteca, acércate a la institución que te brindó el crédito. Ellos deben entregarte un comprobante en donde conste el monto de intereses reales del año anterior y ese es el monto que colocarás en tu declaración. El monto se calcula con la tasa de interés que pagaste el año anterior, restándole la inflación del año en curso y el restante es el monto que se puede deducir. 5. Aportaciones complementarias para el retiro. Al depositar en tu subcuenta de ahorro complementario del Afore, puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos. Esto sin exceder 5 salarios mínimos generales anuales de tu área geográfica. Puedes conocer este dato del salario mínimo en el Departamento de Recursos Humanos. Hay que aclarar que este beneficio únicamente aplica si el dinero cumple con el requisito de permanencia para el plan de retiro, es decir, que solo lo tomes al momento de jubilarte. Solicita a tu Afore que te entregue un comprobante del total de aportaciones complementarias en el año. 6. Colegiaturas y transportes escolares. Puedes deducir hasta el monto señalado en el tabulador anexo, dependiendo del nivel educativo en el que se encuentre tu hijo o tus hijos. Si tu hijo cambia de nivel educativo durante el año de ejercicio a declarar, puedes aplicar el límite con el monto mayor. En caso de que tengas 2 o más hijos, puedes deducir de cada uno hasta el límite establecido en su nivel educativo correspondiente. Por ejemplo, si tienes un hijo en primaria y otro en secundaria, el monto total de deducción sería 12.900 más 19.900, sería un total de 32.800. Para hacer efectivo el beneficio, debiste haber hecho tu pago por medios electrónicos o a través de cheque nominativo de una cuenta a tu nombre, además de contar con el comprobante de pago correspondiente. Solicita a la institución educativa que te emita factura a tu nombre con el nombre de tus hijos y el grado escolar. En cuanto al pago de transporte escolar, este debe ser obligatorio y se debe incluir en la colegiatura para todos los alumnos de la escuela y se señale por separado en el comprobante correspondiente. Número 7. Primas de seguros. El pago de pólizas de seguros de gastos médicos complementarios o independientes que contrates, cuyos titulares sean tú y tu cónyuge o concubina, así como tus ascendentes y descendentes directos. Solicita factura a tu nombre a la institución donde estás pagando el seguro. Como podrás observar, los gastos están presentes de manera diaria, pero podemos hacernos conscientes de ellos educándonos. Te invito a identificar tus gastos y observar cuál de ellos podrías eliminar o reducir para comenzar a sanear tus finanzas. Si esta clase te ha gustado, te invito a pasar a la clase 3, en la cual veremos el tema de la deuda. Vamos para allá.